Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos esta oración pidiendo la fe, también de San Pablo VI. Señor, haz que mi fe sea segura, gracias a la convergencia exterior de pruebas y al testimonio interior del Espíritu Santo. Que sea cierta por medio de su luz, que da tranquilidad, por medio de sus conclusiones que dan paz, por medio de su asimilación que da quietud. Señor, haz de mí, o haz que mi fe sea gozosa, haz que infunda paz y alegría en mi alma, haz que la disponga para orar a Dios y tratar con los hombres, mis hermanos, mis hermanas, de suerte que de estos sagrados encuentros resplandezca la felicidad interior de tu gozosa posesión. Señor, haz que mi fe sea humilde y que se someta al testimonio del Espíritu Santo. Amén. Muy queridas vírgenes consagradas, de nuevo con ustedes y siguiendo el itinerario de Fratelli Tutti y con esta encíclica, el itinerario de este retiro, sin encerrar la Fratelli Tutti en este retiro, ni cada uno de estos personajes a los que le estamos pidiendo que nos acompañen, cerrarlos en la encíclica, sino en este diálogo de la palabra con un documento magisterial tan actual y providencial para todos nosotros. Sorprende el capítulo 5 de la encíclica, sorprende el título, La mejor política. Entonces uno se zambulle en este capítulo riquísimo, a ver de qué partido es el Papa, a ver de qué línea está bajando y todo lo que los medios de comunicación nos regalan cada día para entretenernos en determinadas onceras, en lugar de hincar el diente en el fondo de la cosa, teniendo en cuenta el sentido de la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. La fraternidad siempre toca nuestra dimensión social de la misma dignidad humana, y la amistad social, por supuesto, toca una dimensión social, valga la redundancia. Porque la mejor política, y el hombre es un animal político, y lo decía Aristóteles, está al servicio del verdadero bien común. Y consiste en realizar la fraternidad. Enseguida Francisco advierte sobre dos tentaciones que están presentes. No pretende, no soy el hermeneuta ni el intérprete oficial del Santo Padre, aunque basta leer el documento para dejar que él mismo nos ayude a interpretar lo que quiere decirnos. El gran problema del magisterio de Francisco, digo el gran problema, es que dice las cosas con una claridad que no tenemos excusas en cuanto a decir no, porque no entiendo, es una traducción, etcétera, etcétera. Carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, nos habla claramente, como lo hace el Evangelio. Entonces nos advierte de los populismos que utilizan demagógicamente a los débiles y de formas liberales al servicio de intereses económicos de los poderosos. Por supuesto que no pretende hacer un mundo bipolar, sino estas son las dos tentaciones, como hablamos antes, pelagianismo, gnosticismo, son dos tentaciones, y vamos caminando, vamos andando nomás. ¿Cómo caminar en un proceso hacia un proyecto común? Es un andar lento. El tiempo superior al espacio. ¿Cómo ocurre en la política esta parecida imposibilidad de muchos políticos o políticas, me refiero a nuestros hermanos y hermanas políticas, de a veces ceder el lugar, dar un paso al costado, no para dejar de ser políticos, sino por un bien que los supera? Y en lugar de eso, el deseo de perpetuarse. Acuérdense que la encíclica está hecha para el mundo entero, así que no intentemos decir, esto lo dice por tal o cual, porque nos vamos a equivocar. Es como leer el Evangelio
Y cuando habla de los fariseos, decir, ven, este es por el cura tal, de los fariseos, esta es por esa. No, está escrito para nosotros. El populismo desfigura la palabra pueblo, que es una categoría abierta, viva, dinámica, bíblica incluso, y que puede ir evolucionando. Sacrificamos en aras del inmediatismo toda esta riqueza dinámica. Por eso la clave es el trabajo, buscar una vida digna. Incluso las políticas que podemos decir liberales, que tienen sus valores y sus límites, señala la encíclica, nos hace pensar de un modo romántico, ilusorio, idealista, a veces quijotesco. Me gusta, esto no lo dice la encíclica, pero me gusta como a veces cuando entramos en ese idealismo quijotesco, que es hermoso, típico de los años jóvenes, el idealismo, que es rico, pero el problema es que si no encarnamos ese idealismo con obras concretas y que nos lleve a lo real, terminamos en otro tipo de idealismo, más de corte hegeliano, donde decimos, lo real es lo pensado. Lo real es lo pensado. Y ahí, Catalina, agárrate porque vamos a galopar. Si lo real es lo que yo pienso, entonces pienso lo que quiero y eso será lo real. Esto es la madre o el padre de todo positivismo jurídico. Está escrito, está aprobado, listo, esto es lo real, el resto no. Y hemos tenido ejemplos terriblemente tristes hace no mucho. Como si garantizar la vida privada ya me diera una garantía de orden público. Cuando en realidad la caridad, el amor de caridad, nos lleva hacia el sacrificio y a la entrega de uno mismo, a un amor realista, a la mística de la fraternidad, al cambio de los corazones. No un mercado, diría yo, abracadabra, ábrete sésamo, que matemáticamente soluciona todo, pensando que hay que agrandar la torta, la economía por el derrame o el goteo. No. Incluso determinados conceptos de partidos tal como están, nos dan cuenta que ya están agotados, y con esto no estoy yendo en contra de la democracia ni de la república, pero hay que dar cauce a nuevas maneras de expresión, y están a la vista. Querer meterlas en un corsé sería ridículo. Incorporar a los excluidos, los movimientos populares. A veces el poder internacional debilita o sofoca a los estados nacionales. Estoy citando algunas frases sueltas. A veces pareciera que el derecho a la fuerza sofoca la fuerza del derecho. Agota el principio de subsidiariedad, la caridad social, la política. La política es sagrada porque la política, decía San Pablo VI, o incluso algunos hablan de que él mismo citaba a autores o a pontífices anteriores, es una expresión más alta de la caridad, el ejercicio supremo de la caridad, porque es la caridad aplicada al bien común. El amor también debe permear a lo civil y a lo político, y no solo a lo íntimo y lo cercano. De ahí viene la palabra solidaridad, que da solidez a las relaciones. Preocupándonos de la fragilidad de los pueblos y las personas, no las encuestas y las opiniones, que nos dan para arriba o para abajo según el capricho de esas encuestas, que muchas veces también son manipuladas. Incluso el Papa nos habla de los mínimos impostergables, además de la salud, techo, trabajo, tierra, contra intolerancias fundamentalistas. La política, la mejor política, es la que lleva no a los éxitos, sino a la verdadera fecundidad del amor con ternura. Y entonces, esta reflexión quisiera centrarla en un personaje que ya es gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo 8 los encuentros y meditaciones,
de un modo, no digo ordenado, pero simétrico, 4 personajes del Antiguo Testamento, que ya hemos reflexionado con ellos, no en ellos, con ellos de la mano, y ahora nos abrimos al nuevo, ¿con quién otro sino con Juan el Bautista? Ya Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, nos habla de un hombre excelente que exhortaba a los judíos a aplicarse a la virtud, a la justicia, a la piedad para con Dios. Es un autor pagano, Flavio Josefo. Los invitaba a unirse por un bautismo. Un bautismo debía ser agradable a Dios y servía no para obtener el perdón de las faltas cometidas, sino para purificar el cuerpo, pues el alma ya había sido purificada por la misma práctica de la virtud. Y Flavio Josefo se detiene en la muerte, como mucha gente venía a él, y lo veremos enseguida, lo escuchaba y escuchándole se exaltaba. Herodes tuvo miedo, ya estamos en el mundo político que rodea a Juan Bautista. Tuvo miedo de que su influencia sobre el pueblo provocase alborotos. Todos tenían la costumbre de seguir los consejos de Juan. Herodes prefirió prevenir mediante una ejecución lo que pudiera ocurrir, más que tener que lamentar posibles hechos. La medición políticamente correcta, lo que conviene o no conviene. Juan, encarcelado a causa de la envidia de Herodes, fue enviado a Maqueronte, la fortaleza de la que él habla Flavio Josefo textos antes, y fue condenado a muerte. Un profeta sin domicilio fijo. Dejamos atrás a Jonás, también un itinerante, a la fuerza, quizá no por convicción. En cambio, aquí tenemos un profeta itinerante sin domicilio fijo. Ya Malaquías, siglos antes, había hablado del envío de un mensajero. Isaías nos ayuda a comprender su propia vocación, y él mismo se lo atribuye: soy la voz que grita en el desierto. Y si es el precursor, es el que anuncia al que debe venir. Los evangelios nos hablan de su vestido, de su austeridad, de cómo comía, de cómo vivía, del manto de pelo con faja de piel ceñida a la cintura. Ya Elías vestía de esa manera en el segundo libro de los Reyes. Incluso se habla de cierta conexión con el mundo de los esenios. Pero Juan no tenía nada de clandestino, sino un signo ofrecido a todos para cambiar de espíritu y corazón. Detrás de mí viene uno que es más grande. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Detrás de él y después de él viene el que es más grande. Él bautizará con el Espíritu Santo. La imagen de Juan, ya habiendo hablado de Jonás como profeta, me anima a hablar de la Virgen consagrada como víctima. No me refiero a hacerte la víctima, eso es otra cosa. Eso es una caricatura, un monigote del ser víctima. Ser víctima. Por eso nos alertaba, ya lo he citado Benedicto XVI, de evitar el vinagre de la autocompasión, de la autolamentación, de la autoconmiseración. Después del silencio de varios siglos, los 4 relatos evangélicos nos ponen frente a la imagen del Bautista. Su modo de vestir, su estilo, su modo de predicar: la zaranda está lista, la criba, el hacha, conviértanse, allanen, levanten. Y él camina por el desierto. Siempre nos impresiona conocer la identidad de las personas. ¿Quién sos? Y a veces cuando uno se presenta, ¿quién soy? Soy tal, soy secretario de tal, soy tal cosa, soy tal otra. Nos llenamos de charreteras en los hombros, medallas en el pecho, títulos en la espalda de nuestros escritorios para que todo el mundo sepa quién soy. En el capítulo 1, después del prólogo del Evangelio de Juan, dice: este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Él confesó y no lo ocultó. Dijo claramente: no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?
¿Eres Elías? Creían que él vendría antes del Mesías. No. Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco. Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Les dice, yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí viene, ¿por qué entonces bautizas si no eres Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta? Yo bautizo con el agua, etc. Personaje que hemos gustado en el Adviento y también en el tiempo de Navidad. Dos tiempos fuertes que nos han regalado no solo la figura del Dios con nosotros esperado, sino del que lo precede, el precursor. Y ahí lo tenemos. En ese quién soy siempre está mezclado en nosotros, como en ustedes. Me imagino quién soy, quién creo ser, quién quisiera que los demás crean que soy, quién quisiera ser, quién cree los demás que soy. Y incluso decimos, ¿y este quién se cree que es? ¿Esta quién se cree que es? ¿Quién te crees que sos? ¿Sabés quién soy? Nos entristece la crónica policial de algún que otro personaje de dispicco, dicen en Italia, ¿no es cierto? Que cuando lo para la policía, ¿pero usted sabe quién soy yo? Y nos entristece al ver cómo tratan a los demás como si fueran de segunda categoría. Prepotencia, prejuicio, prevenciones. Incluso cuando nos presentan a alguien. Este texto que acabo de comentar, que no lo comenté, sino que es claro en sí mismo, me hace acordar al diálogo de Santa Catalina de Siena, creo que lo mencionamos también, disculpen si insisto en cosas, pero bueno, son las pocas ideas que uno va rumiando durante su vida. En el diálogo de Santa Catalina, o incluso su primer biógrafo, el beato Raimundo de Capua, consigna que el Señor le dice a Catalina en un momento, el Señor Jesús, yo soy el que soy y tú eres la que no eres. Y no es un ninguneo, sino la realidad de nuestro ser criaturas. Si existimos y somos, es por quien nos piensa y nos ama. Hemos de vivir la unción que nos alegra, la alegría de la unción bautismal, la unción de esa lámpara encendida que en el rito de las vírgenes está presente. Esa es la unción. La alegría del amigo del esposo, como dice Juan. Yo no soy el esposo. Incluso Jesús, cuando hablan ¿pero por qué ustedes no ayunan? En cambio Juan hacía ayunar, qué sé yo. Y él habla. El amigo del esposo se alegra por la presencia del esposo. Ya ayunarán cuando no esté el esposo. Recuerdo aquel sermón de la primera misa crismal que presidió el Papa Francisco. Lo recuerdo, yo estaba aquí en Argentina, pero alertaba a los sacerdotes, y por qué a nosotros también, a ustedes, queridas vírgenes consagradas, de no ser presuntuosos, untuosos y suntuosos para vivir la alegría de la verdadera unción. Porque con nuestra unción podemos presumir, podemos ser untuosos, pegajosos, suntuosos, pensar que ya llegamos, o presuntuosos. Incluso el bautismo de Juan, curiosamente, como muy pocos textos que aparecen en los 4 relatos, el bautismo de Juan es uno de ellos. Por supuesto que el texto por excelencia que aparece en los 4 relatos es el texto de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero luego muy pocos, porque los milagros, algunos se repiten en 2, en 3, pero no en los 4. Es verdad que hay curaciones de ciego en los 4, pero no son los mismos, etc. Pero el bautismo de Juan y la presencia de Juan y la multiplicación de los panes, junto, como decía, pasión, muerte y resurrección, están en los 4 relatos. Y un último antes de la pasión, por supuesto, lo olvidaba ahora en este momento, la expulsión de los vendedores del templo. En Juan en el capítulo 2 y en los otros las puertas de la pasión. El bautismo de Juan, Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y en Juan 1:31, relatado de una manera distinta. Yo, Juan, he visto tal cosa.
En los otros 3 sinópticos es como que el cronista da fe de lo que ha ocurrido. Yo lo he visto. Pero en una realidad se repite, los cielos se abren, se desgarran, y es el inicio de la vida pública de Jesús. Por eso es importante detenerse en la figura de Juan el Bautista. Ya no profetiza la venida de aquel como los profetas, sino que la señala, la inaugura. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que también en el retiro del año pasado les preguntaba, creo que sí les pregunté, incluso les invité a que recordaran la frase de su consagración virginal, porque todo el mundo cuando hace los votos perpetuos, o la primera profesión, o la ordenación sacerdotal, o la consagración episcopal, o la consagración virginal, hace una estampa con una frase de invitación que actúa como un lema de la vida de uno, o de la consagración. Fíjense, estoy forzando un poco la idea, que hay 2 frases que me sirven o no sirven para identificar la personalidad espiritual de Juan el Bautista, más allá de este estilo, como viste, que comes y langostas. Y es, nadie puede atribuirse nada que no le haya sido que no le haya sido dado de lo alto. Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Nadie, es universal absoluto negativo. Puede atribuirse nada universal, absoluto negativo. Ninguno de nosotros puede estar fuera de ese nadie y nada. Pablo dirá en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y la segunda frase, que también la uso así como lema de Juan Bautista, es necesario que él crezca y yo disminuya. Vendría a ser como el verdadero Magnificat de Juan Bautista. Y uno se pregunta el significado de estas 2 frases. ¿Hasta cuándo él debe crecer y yo disminuir? ¿Hasta cuándo nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto en este tiempo donde hasta los políticos discuten acerca de la realidad del mérito o el no mérito? Para tirarse piedras unos a los otros, claro. No para dedicarse a decir qué política podemos hacer frente a los más necesitados, etc. No, porque mezclan el mérito teológico con el mérito de la justicia, de yo trabajé un mes, necesito y merezco mi salario. También en la Biblia está eso. Hay de aquel que deja el salario en pago. Pero si mezclamos los tantos y los órdenes de las cosas, la vida teológica, la solidaridad con lo que yo debo, o puedo, o merezco, o no, en fin, cuestiones que ustedes dominan mejor que yo. Pero volvamos a la predicación de Juan el Bautista, dejando estas 2 frases como picando, por decirlo así, en nuestro corazón. En Lucas capítulo 3, tenemos un poco el tono de esa predicación. Por eso dije la mejor política después de este capítulo que habla de un corazón abierto al mundo entero. Y bueno, Juan el Bautista sigue en esta brecha, sigue en este surco que van abriendo los profetas y los deja ya abiertos para la semilla del reino. Fíjense que dice capítulo 3, versículo 10 y siguientes. Su estilo, ustedes saben, raza de víboras, que le enseñó a escapar de la ira de Dios, produzcan los frutos de una sincera conversión. No digan, tenemos por padre Abraham. Yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado afuera y se acabó. Eso lo digo yo. Pero ahí viene la gente, una expresión muy usada ahora, preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? La pregunta moral por excelencia. Y si se acerca mucha gente a ustedes, queridas vírgenes consagradas, o porque trabajan en la parroquia, o en la diócesis, o en el ámbito laboral, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La primera pregunta de quien se acerca, incluso un sacerdote, ¿no? Pues alguna pregunta moral, ¿qué debo hacer? Distinto de la clase donde hacemos especulación y cómo es esto de las 3 personas en una sola naturaleza, pero eso no deja sin dormir a la gente hoy.
Y no con eso me burlo de la teología sistemática, al contrario, la moral surge de una verdadera teología, pero la gente se pregunta, ¿qué hago? Mi hija esto, mi sobrino, mi hijo, que la droga, que el otro, que la trata, ¿qué hago? ¿Qué hago? La gente se siente ahogada y a veces nosotros con nuestras cosas atamos fardos más pesados en sus espaldas. ¿Qué debemos hacer? El que tenga 2 túnicas, que dé una, el que no tiene, el que tenga que comer, haga otro tanto. Pero también los publicanos se acercan, ven como ya hay una apertura que toca el Evangelio. También se hacían bautizar. Maestro, ¿qué debemos hacer? No exijan más de lo estipulado. Los soldados, ¿qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo. Habla de lo político en el sentido más amplio y profundo de la palabra, de la conducta social a todos ellos. 2 túnicas al que no tiene. No exijan más de lo estipulado. No extorsionen, no hagan falsas denuncias, conténtense con su sueldo. Es la misma pregunta que le hacen a Pedro después de su primer discurso en el día de Pentecostés. Él habla, no estamos borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer? Conviértanse y crean en el Evangelio, háganse bautizar. Pero llegamos a la cárcel, porque no se trata esto de una biografía, sino de algunas pinceladas que nos ayuden a comprender. También él sufre de las decisiones políticas o partidarias de su tiempo. Herodes, que incluso lo escuchaba con gusto, quizá era el único que le decía las cosas como son. Nosotros nos perdemos, quienes tienen cargo se pierden a veces en aquellos que te acarician los oídos y te engañan como las sirenas a los marineros de Ulises, encantándolos, la obsecuencia, la caricia en el hombro. Él está en la cárcel. Herodes lo respetaba, lo escuchaba con gusto, quedaba perplejo, quizás el único que le decía las cosas como son, lo llevaba a la realidad. Incluso en la versión de Marcos, que es la que se usa para la fiesta del martirio de Juan el Bautista, el 29 de agosto, es la más cruenta, sí, la más terrible. Pero estando ya preso, Juan Bautista, Mateo 11:2, oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle. ¿Se acuerdan que hace un rato cité en Juan capítulo 1, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién eres? Ahora Juan en la cárcel, en el fondo de esa mazmorra, quizá en el Maqueronte, envía a 2 para preguntar, 2 de sus discípulos, esta pregunta que es terrible. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? ¿Qué está pasando? Él escucha a través de sus discípulos las cosas que hace Jesús, que si come el trigo el día sábado, que si camina más de lo permitido, que si se junta con la Magdalena, que si tal, que si cual, que toca lo impuro, que no enseña a rezar, que no ayuna. Entonces se le pone en crisis su misma vocación y la palabra anunciada. ¿Eres tú el que ha de venir o debes esperar a otro? Es él el que envía a sus discípulos. Y Jesús responde, basta que lo vean ahí en la pie de página de casi todas las ediciones bíblicas, están las citas, con un ramillete de citas del Antiguo Testamento. Vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Esto es importante para entender el Evangelio. El Evangelio no son fruto de la concentración de algún evangelista en una automeditación con muchas cosas de incienso. No, lo que ven y lo que oyen. Los evangelistas nos transmiten lo que hemos oído, lo que han tocado con nuestras manos, eso es lo que les decimos. Lo que ustedes oyen y ven, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Un ramillete de textos de Isaías 26, 29, 35 y 61. A un profeta Jesús le responde con textos proféticos. No hay cólera o indignación de parte de Jesús, sino permitir en él la liberación de la verdadera gracia y el encarnar aquello que él había
dicho y predicado como el alma de su predicación. Es necesario que él crezca y yo disminuya, y nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto. ¿No es esto entonces un examen verdadero sobre la autoridad de Jesús? ¿Por qué Jesús predica con autoridad? Porque pronuncia palabras creativas, porque Jesús escucha, porque Jesús perdona, porque Jesús sana, de acuerdo, y cura a las profecías, porque Jesús sirve. Quizá imaginaba Juan, como los apóstoles, también la imagen de un Mesías que finalmente va a pasar cortarle el gañote a todos los que son malos, a echar el árbol, la criba, listo. No. Y ahí viene la muerte. Incluso en la muerte de Juan Bautista es un examen verdadero acerca de la autoridad, la política y la autoridad de cada uno de nosotros. ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Una imagen muy actual y diría posmoderna, en una familia ensamblada. Incluso el marco y el escenario de la muerte del Bautista resulta tragicómica, con perdón de la palabra, no encontré otra. Ya conocen esto de la familia ensamblada. No es lícito que estés con la mujer de tu hermano. 3 personajes hacen como triángulo de las Bermudas, dentro del cual caerá la cabeza de Juan. Primera, y nos detenemos brevemente, una adolescente que baila. Y da la impresión, y no estoy criticándola moralmente, sino un análisis psicológico que el mismo Evangelio nos puede. Esta muchacha, ¿qué edad tendría? Lo suficiente para agradar a los comensales de cómo baila y para agradar a su padrastro. Te daré la mitad del reino, si me lo pides. Un adolescente que solo sabe bailar y no sabe qué pedirle a la vida. Quizá una niñez quemada, pero al mismo tiempo es adolescente. Y bueno, solo sabe bailar. ¿Para qué baila? Porque siga el baile, para olvidar su situación, para agradar de alguna manera a quien sea, para sentirse asegurada en su personalidad. Muchos de ustedes son psicólogas y sabrán darle carrete a todo esto. No es mi caso. No sabe qué pedirle a la vida porque apenas termina de bailar y lo halaga tanto Herodes, quien le encanta ser halagado también, va corriendo inmediatamente a la madre. ¿Qué tengo que pedir? Y ahí el segundo personaje, la madre, una mujer que tiene un odio visceral, solo tiene una cosa en claro, que es la muerte de su enemigo. Y quizás hasta ahora no se animó a pedirlo porque él sabía que su compañero de vida, Herodes, le agradaba cada tanto abrirle la jaulita a Juan Bautista y hablar de cosas para después volverlo a encerrar. El único que le diría la verdad. Pero cuando solo tenemos en claro cuál es la cabeza de nuestro enemigo, y en el mundo de la política es evidente, el día que ese enemigo sea destruido, y lo podemos destruir por los medios o de 1000 maneras, ya aparecerá otro. Porque en este mundo a veces da la impresión, no es la mejor política, sino en el mundo de la mala política solo hay lugar para uno, y ese soy yo. Una mujer que no respeta a su pareja, porque a Herodes le gustaba escuchar al justo, con gusto al justo Juan. Tampoco respeta en un proceso pedagógico a su hija, porque podía haber sido educadora. Bueno, a ver, nena, ¿qué pedís? ¿No querés ir a Miami? ¿No querés operarte? ¿No querés hacerte un lifting o unos labios nuevos o pechos nuevos o lo que sea? Estoy diciendo las cosas que a veces regalamos a nuestras hijas cuando cumplen 15, ahora con el COVID estamos hechos... Solo tiene ella claro a quién tiene de enemigo. Y le dice a ella, a su hija, que pida la cabeza de su enemigo. Porque no creo que Juan Bautista hubiera sido enemigo de la pobre Herodías, la niña, se llamaba igual. Y el tercer personaje también, una caricatura de la autoridad.
La autoridad de la que baila, la autoridad de la que solo tiene claro quién es su enemigo, y la autoridad de un rey corrupto, quizá un poco tomado, las fiestas de cumpleaños eran de muchos días, que prefiere sacrificar a quien respeta para ser fiel a su palabra y no quedar mal delante de los comensales que le acarician sus oídos con la obsecuencia, el arribismo y el aplauso fácil. Verdaderos presuntuosos, suntuosos y suntuosos. Estamos en la era de la psicopolítica, una política hecha solo en base a la seducción. Hablar para la tribuna, o tribuneros, como decía una conocida política referido a su primero enemigo político, por decirlo así, luego socio y después lo dejó ahí sola. Hay dos formas de hipocresía. La pureza exterior sin renovación interior, es decir, sin mística, y la observancia de un dato secundario exterior o marginal en lugar de la justicia y el amor de Dios, una ascética también sin mística. Y reprochar la vanidad, pues por ello se cuidan de lo externo y dejan de lado lo interno, limpios por fuera, sucios por dentro. Esa doble forma de hipocresía. La cárcel, si ustedes han tenido la experiencia en una pastoral carcelaria, bueno, uno como sacerdote y obispo ha tenido que visitar algunas unidades carcelarias. La cárcel es un lugar donde se relee, se vuelve a unir y se vuelve a elegir la vida. Se recapitula, se recomienza, se puede renovar, se puede resetear, se puede reconfigurar, se puede recalcular la propia vida o se puede también masticar vidrio molido y morir por dentro o escupirlo hacia los demás y herir a los demás. Se hace un balance de la vida. En la cárcel aparece la memoria verdadera, el paso de Dios por la vida y la esperanza puesta en Él también. Es donde se fundamenta la verdadera vocación y se repasa todo y se produce como oportunidad una nueva conversión. El Benedictus es un recuerdo que quizá ha recibido, déjeme dibujar esto personalmente, de labios de su madre cuando ella estaba embarazada de vos, le habrá contado su embarazo, que era un embarazo extraño, ella era anciana, tu papá también, se quedó sordomudo cuando le fue anunciado, y le habrá recordado el Benedictus. Jesús le hablará a los que vinieron a preguntar de él, es el más, después de que se fueron los enviados de Juan, se queda con la gente, dice, ¿qué fueron a ver en el desierto? ¿Un príncipe que vive en palacios? No. ¿Una caña doblada por el tiempo? No. ¿Por el viento? No. Les aseguro que es el más grande hombre nacido de mujer. Porque aún así el más pequeño en el reino de los cielos, en el régimen de la gracia, es el más grande hombre nacido de mujer. El más pequeño en el reino de los cielos porque el más pequeño en el reino de los cielos comprende, conoce el misterio que Jesús va a revelar y que confía a la iglesia. Pero el Benedictus dice, y tú, niño, serás profeta del Altísimo porque estás vocacionado a predicar la salvación y el perdón de los pecados. Juan no realizó ningún signo, dicen los que escuchan a Jesús, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad. La admiración en favor de Juan no son acciones fuera de lo común, sino la verdad de su vida, la verdad de su palabra, la verdad de sus obras. Ahí está la santidad. Y termino porque la mejor política, el mundo teocrático judío, estaba dividido en algunos grupos que también tenían, como era una teocracia, conexión íntima con lo político. Los saduceos de una clase superior no creían en la tradición oral, solo en lo que está escrito, negaban algunos libros del Antiguo Testamento, no creían en los espíritus puros o los ángeles, pertenecían a clases superiores y ellos cuidaban de llevarse bien con los romanos, no provocarlos para conservar ellos su lugar. Queremos conservar nuestro lugar.
No nos vaya a ser que los romanos nos echen de este lugar, razonaba Caifás en el Sanedrín. Lo que hay que hacer es esto, matarlo, que muera uno por el pueblo. Y como era sumo sacerdote en aquel tiempo, todo el mundo lo obedeció. Fue profeta sin darse cuenta. Los fariseos, clases medias más o menos, ellos estaban convencidos que el cumplimiento de la ley a rajatabla lograría expulsar a los romanos. Ya llegaría el tiempo oportuno. Los esenios, no, vayámonos afuera, aguantemos, hagamos ascética y eso va a expulsarlos. Y luego el grupo, digamos, los sicarios, los celotes, que trataban de una especie de guerra, de guerrilla, sacarse de encima a los romanos ya. Cuando Jesús inicia su vida pública, no va a golpear la puerta de ninguna sinagoga, no va a golpear la puerta del templo, no va a golpear la puerta de los celotes ni de los esenios. Se pone en la cola de Juan el Bautista. El profeta que lee lo que pasa a la luz de la palabra, que lee la palabra tomándole el pulso a la realidad. El profeta que sin saberlo, porque debe crecer el Señor y yo disminuir, y nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado de lo alto, nos ayuda a entrever cuál es la mejor política. El arte supremo de la caridad, porque es la caridad aplicada al bien común. Que Dios las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la paciencia. Recen por mí. Y hasta la próxima meditación, si tienen el aguante.